Cap 2. La tragedia y la pérdida. Varias horas después en un pequeño bote de pesca. ¿Estás seguro de que estás bien, Salamander? Preguntó el dueño del barco. Sí, solo un poco de mareo por movimiento. Respondió Natsu con toda su concentración concentrada en no vomitar mientras decía eso. Luego, rápidamente, deje que todo salga por el costado del bote donde no haría un desastre que alguien tendría que limpiar. Un poco de mareo en mi trasero, ese es el peor de los casos que he visto mientras fui pescador durante los últimos 30 años. Declaró el hombre mientras sacudía la cabeza de un lado a otro. Confiaré en usted, en ese señor. Respondió Natsu con una voz débil mientras una vez más vaciaba el contenido de su estómago en el océano. ¿Por qué camino debo ir a Salamander, ya que solo me dijiste que podrías guiarme allí? Pidió al hombre mayor que Natsu contrató que lo llevara a la isla donde se realizaron los exámenes clase S. Natsu solo señaló 30 grados a la derecha de su rumbo actual. Natsu nunca había estado en la isla Tenrou y ni siquiera sabía si estaba en alguno de los mapas. Pero nada de eso le importó gracias a su nariz, lo que le permitió seguir fácilmente al gran grupo de magos de Fairy Tail que él más conoce de toda su vida siendo miembro de Fairy Tail. Sé que me dijiste esto antes, pero ¿cómo sabes dónde están tus amigos? Preguntó el hombre mientras cambiaba su rumbo hacia donde señalaba Natsu. En lugar de decir algo, Natsu solo señaló su nariz y sonrió levemente antes de inclinarse sobre el borde de nuevo en caso de que necesitara vomitar. Eso debe ser bastante útil a veces, mientras que también es malo en otras ocasiones, porque mira lo que estamos haciendo ahora. Nadie más podría hacer algo así, pero por otro lado, ¿cómo manejarías el olor a pescado podrido, que es algo que huelo más a menudo de lo que me gustaría? Preguntó el hombre con una sonrisa. En lugar de decir algo, Natsu una vez más comenzó a vomitar por el costado del bote. Ah, eso es lo que pensé, que nariz tuya es una bendición y también una maldición. Lo que escucho es bastante común con cualquier tipo de bendición que reciba la gente. Declaró el hombre mayor con una sonrisa. ¿Puedes decir lo cerca que estamos de ellos, Salamander? Preguntó al hombre que estaba disfrutando las 10.000 joyas que Natsu le había pagado hasta ahora para que solo llevaran a Natsu a dar un paseo en su bote. Nos estamos acercando. Murmuró Natsu siendo la cebada capaz de hablar. Es bueno escuchar a Salamander, ¿no sería esa isla alejada en la distancia? Preguntó el pescador ya que era lo único en el horizonte. Todo lo que obtuvo de Natsu fue un gesto de asentimiento que confirmó que tenía razón al suponer. Me muero por preguntarte esta salamandra desde que comenzamos este viaje, pero ¿qué pasó con tu brazo? Preguntó el hombre mayor con una sonrisa. Drake trató de morderlo. Respondió Natsu rápidamente mientras una vez más comenzaba a lanzarse sobre el lado del bote. Tienes que estar cagándome, ¿un verdadero Draco en vivo te mordió el brazo y no lo perdiste? Preguntó el hombre en estado de shock. Una vez más, todo lo que Natsu hizo fue asentir con la cabeza, lo que significa que en realidad sucedió tan difícil como era creer. Lo siento, Salamandra, pero me parece muy difícil de creer. Espere un minuto, ¿qué demonios están haciendo las naves del Consejo hasta aquí? Preguntó el pescador mientras miraba la gran flota que estaba estacionada alrededor de la isla. Esto provocó que Natsu se incorporara y olvidara por completo que estaba en una forma de transporte. ¿Qué demonios están haciendo aquí? ¿Se supone que esta isla es un secreto, pensé? Preguntó a Natsu sabiendo que nadie iba a responder, pero luego sintió una presencia de magia que lo asustó hasta el fondo. Y lo peor que venía de la isla era que sabía que sus amigos y familiares se encontraban. ¿Qué es eso en el mundo verde de Dios? Preguntó al pescador que literalmente estaba temblando en sus botas al ver a un dragón negro saliendo de la isla y ganando altura. Tecnología. Murmuró Natsu con puro odio en su voz mientras luego soltaba un rugido que hizo que el pescador se arrodillara mientras se cubría las orejas. Una vez que Natsu detuvo su rugido, el viejo se levantó solo para ser derribado por el rugido del dragón negro que ahora estaba mirando su bote. ¿Qué demonios estás pensando, Salamandra? ¿Estás tratando de que nos maten? Preguntó al hombre cuando comenzó a temer por su vida, que ahora asumió que iba a terminar en unos segundos. No, solo estoy tratando de salvar a mis amigos, gracias por el viaje y ya puedes irte. Dijo Natsu mientras saltaba en el aire, se prendió fuego y se dirigió hacia la isla con el dragón negro flotando sobre ella. En la isla de Tenrou momentos antes. ¿Qué demonios se supone que debemos hacer cuando nuestros ataques no hacen nada? Le preguntó a Laxus con frustración que ni siquiera habían dejado un rasguño en tecnología. Ni siquiera con 3 cazadores de dragones podríamos hacerle daño. Declaró Gageel mientras jadeaba de agotamiento. Es por eso que dije que necesitábamos correr.
respondió Hildarts con el ceño fruncido. Entonces, ¿cuál es el plan ahora, maestro? Preguntó Ersa mientras todos observaban cómo Agnología tomaba vuelo y comenzaban a ganar altura. Estamos unidos como familia, por supuesto, dijo el maestro Makarov con una gran sonrisa mientras extendía su mano para que uno de ellos lo tomara. Pronto, todos los magos de Fairy Tail formaron un círculo grande, se tomaron de las manos y se sonrieron, mientras pensaban en todos los recuerdos que compartían. Todos esperaban su inminente muerte, pero luego, desde algún lugar en el océano, llegó un rugido que casi todos los hizo tapar sus oídos, pero al escucharlo todos solo pudieron sonreír sabiendo quién hizo ese rugido. Sus sonrisas pronto se convirtieron en expresiones de preocupación, sabiendo que el idiota de un cazador de dragones no tenía idea de en qué se estaba metiendo, así que comenzaron a hablar mientras su rugido continuaba. ¿Eso es Natsu?, le preguntó a Lucky con una leve sonrisa, ya que esto era como Natsu para aparecer en el último segundo y salvar el día. Eso es Salamander bien y suena molesto, dijo Gagel mientras reía y le daba a Levi una sonrisa tranquilizadora. ¿Qué está haciendo ese idiota aquí?, preguntó el maestro Makarov con una gran sonrisa. Te dije, maestro, que algo como ponerlo a dormir no lo detendría, dijo Mira con una gran sonrisa porque al igual que Lucky se había acostumbrado a que Natsu salvara el día haciendo de alguna manera lo imposible. Flamebrain incluso usó transporte para llegar hasta aquí, dijo Gray con una gran sonrisa. ¿Ese idiota está tratando de que Agnología se enfoque en él?, preguntó Alaxus con incredulidad, porque sabía que Natsu hacía una locura en su pasado, pero esto era simplemente un suicidio. Sí, es probable que el único plan que pueda llegar a hacer sea salvar nuestras vidas, dijo Ersa con una sonrisa orgullosa por lo que Natsu estaba tratando de hacer y ella ya tenía planes de cómo iba a castigarlo por hacer algo tan imprudente si todos salían de aquí con vida. Ah, ese idiota nunca deja de sorprenderme, dijo Hildarts mientras se reía, pero fue ahogado por la Agnología que regresaba a Natsu con un rugido que probablemente habría hecho que todos se desmayaran si se dirigía a ellos. Después de que Agnología terminó de rugir, los miembros de Fairy Tail descubrieron sus orejas y regresaron a donde estaban parados antes y levantaron la vista para ver que parecía que Agnología todavía estaba enfocada en ellos. Así que, una vez más, todos se unieron mientras miraban al dragón que aparentemente tenía la intención de matarlos. Hiciste lo mejor que pudiste, Natsu, fue un intento valiente, dijo el maestro Makarov cuando comenzó a llorar pensando en la suerte que tenía con un maestro de tener miembros como él. Por favor, no te mueras, Natsu, Fairy Tail realmente te necesitará una vez que nos vayamos, dijo Ersa con una sonrisa triste, cuando ella también comenzó a llorar sabiendo que si Natsu sobrevivió, de hecho, esto podría parecer tan improbable, que él se culparía a sí mismo por su muerte y haría quién sabe qué por eso. Natsu, susurraron a casi todas las otras chicas con lágrimas en sus rostros, pensando de la misma manera que Ersa y sabiendo que si Agnología no lo mataba, sus muertes podrían terminar el trabajo. Y luego, todos quedaron aturdidos al ver un enorme chorro de fuego aplastando la cara de Agnología cuando estaba cargando su rugido y dejó una nube de humo que ocultaba su vista del dragón negro. Cuando se aclaró, sus corazones cayeron al ver que Agnología estaba actuando como si él no hubiera sido golpeado y continuara cargando su rugido como si nada hubiera pasado. Lo diste todo tu salamandra, dijo Gagel con una gran sonrisa. Maldita sea Natsu, tampoco puedes morir en la cola de hada, susurró Gray mientras apretaba la mano de Jubia más fuerte. Todo el grupo de magos de Fairy Tail miró hacia el cielo con sonrisas en sus rostros cuando el rugido de Agnología cayó sobre ellos. Y lo último que vieron fue la forma en llamas de Natsu Dragneel cargando en Agnología como si la vida dependiera de ello, y luego no hubo nada. Grimoire harta Airship antes de que Agnología tomara el vuelo. ¿Por qué no me dejaron vivir en paz en esa isla?, preguntó Sereth mientras miraba por la parte delantera de la aeronave mientras volaba lentamente lejos de la isla Tenrou. Sereth entonces sintió algo que no se suponía que estuviera en la isla, especialmente ahora que Agnología estaba fuera y causando estragos en ella. Luego escuchó el rugido que confirmó sus sospechas de que solo estaba teniendo y solo pudo sacudir la cabeza en señal de desaprobación. Natsu, no se suponía que estuvieras aquí, no puedes morir por mí, de lo contrario esta tortura nunca terminará para mí, dijo Sereth mientras escuchaba el rugido de Natsu. Por favor, sobrevive a Natsu, de lo contrario este mundo definitivamente caerá en el caos en unos pocos años.
Dijo Sereth, que se ha acostumbrado a hablar consigo mismo, pero ¿qué esperas cuando no puedes morir y todo muere a tu alrededor? Si sobrevives, sé que te volverás más fuerte de lo que nadie podría imaginar y podrás cambiar el mundo con cada decisión que tomes. Dijo Sereth con una sonrisa. Me encantaría conocerte ahora, Natsu, pero aún es demasiado pronto, pero no te preocupes, Natsu, creo que definitivamente nos volveremos a ver. Susurró Sereth a uno mientras la aeronave continuaba su camino lejos de Fiore. Consejo de la nave antes de que Agnología tomara vuelo. Laar, por favor, déjame volver allí y salvar a algunos de ellos. Suplicó Doranbol mientras estaba siendo retenido por dos caballeros rúnicos. ¿Y qué hace Doranbol? ¿Llamar la atención de Agnología a nuestra manera? Preguntó a Laar, lo que hizo que Doranbol dejara de pelear y agachara la cabeza en señal de derrota. Además, esto va a lograr lo que el consejo quería que hicieras. Declaró Laar mientras miraba la isla. Pero eso solo iba a ser la disolución de Fairy Tail, no su aniquilación. Gritó Doranbol. Doranbol, todavía hay otros miembros de Fairy Tail por ahí, como Natsu Dragneel, del que el consejo siempre se está quejando. Pero desafortunadamente no está en esta isla, por lo que todavía podría ser un problema para el consejo, ya que Fairy Tail se va muriendo poco a poco después de perder sus miembros más fuertes aquí hoy. Declaró Laar con una cara inexpresiva. ¿Cómo diablos puedes decir que Laar? Estos son buenos magos que siempre han ayudado a los necesitados. Especialmente Natsu, y tú estás aquí diciendo que quieres que él muera junto con el resto de los mejores de Fairy Tail solo para que el consejo no lo haga. Tiene que hacer un poco más de papeleo. Gritó Doranbol mientras trataba de llegar a Laar por ser un bastardo tan frío. No quiero ese Doranbol, solo estaba señalando que habría facilitado las cosas para el consejo. Declaró Laar mientras veía a Agnologlia tomar vuelo. Bueno, el consejo tiene suerte de no tenerlo, ya que parece que podríamos tener más dragones si el primer dragón le dijo a Natsu que era verdad. También me gustaría señalar que todavía estaríamos tratando con eso ahora mismo si no era para él. Dijo Doranbol enojado. Doranbol, no tengo nada en contra de Fairy Tail y solo sigo mis órdenes como tú. Honestamente, Fiore tiene suerte de que hayan estado allí cuando más las necesitábamos. Declaró Laar. No te entiendo en absoluto. Dijo Doranbol, quien se sobresaltó por un feroz rugido que salía del mar. ¿Qué diablos es eso? Preguntó Laar mientras se giraba hacia Doranbol. Suena como otro dragón. Respondió Doranbol mientras comenzaba a escanear el cielo en busca de uno. Tienes que estar bromeando, se suponía que esto solo iba a acabar con Fairy Tail, pero luego apareció Grimoire Arch. Eso era algo que podíamos manejar, pero luego vinieron los informes de que Sereth también podría haber estado involucrado. Pero no llegó Agnología en destruir todo y aparentemente traer otro dragón con él. Dijo Laar con incredulidad ante esta situación. Doranbol iba a responderle algo cuando Agnología soltó un rugido, al primer rugido, y esta vez todos se arrodillaron ante la potencia y lo fuerte que era. Finalmente volvieron a levantarse después de que Agnología terminó su rugido y se sorprendieron al ver que una vez más estaba concentrado en la isla y que no le importaba lo que provocó ese primer rugido. ¿Qué está planeando hacer? Preguntó Laar mientras observaban cómo Agnología comenzaba a cargar su rugido. Va a sacar a toda la isla. Declaró Doranbol mientras se sentía responsable por las vidas que pronto se perderían. ¿Qué demonios es eso? Preguntó a un caballero rúnico mientras señalaba el cielo y vieron como una bola de fuego disparaba una enorme corriente de fuego directamente a la cara de Agnología. Querido señor, en realidad está tratando de luchar contra Agnología, quien es lo suficientemente estúpido como para hacer algo así. Preguntó Laar con absoluta incredulidad por lo que está presenciando. Ese sería el único Natsu Dragneel, el salamander. Respondió Doranbol, quien no pudo evitar sonreír, pero se perdió instantáneamente mientras observaba cómo Agnología soltaba su cargado rugido en la isla. Todos se quedaron mirando el lugar que una vez tuvo una isla que se redujo literalmente a absolutamente nada al ser golpeado por solo uno de los ataques de Agnología. Hubo una vez más un rugido, pero esta vez sonaba como un dragón que estaba listo para hacer una sola cosa y que era matar a sus enemigos. Que es exactamente lo que parecía que Natsu estaba tratando de hacer mientras lo observaban volar en Agnología y comenzar a golpear partes al azar del enorme cuerpo del dragón. Bien, hombres, salgamos antes de que Agnología se vuelva contra nosotros. Declaró Laar cuando se apartó de la pelea mientras sus hombres seguían rápidamente los de su orden porque todos realmente preferirían que no estuvieran cerca cuando Agnología terminara con Natsu. Tenemos que ayudar a Natsu.
Gritó Dragon Ball, quien aún estaba siendo restringido por 2 caballeros rúnicos. Él murió, Dragon Ball, tan pronto como atacó a Tecnología, y ninguno de mis hombres morirá inútilmente mientras pueda hacer algo al respecto. Caballeros, vigilen constantemente a Dragon Ball y no lo dejen escapar de usted. Ordenó a Laar mientras se alejaba de ellos. Sí señor. Gritaron los caballeros rúnicos en respuesta mientras continuaban sosteniendo a Dragon Ball. Dragon Ball volvió a mirar la pelea mientras veía a Tecnología pasar por algo y ver cómo un pequeño punto se lanzaba al agua. Tecnología dejó escapar un pequeño rugido de victoria y luego despegó sin preocuparse por los barcos del consejo en lo más mínimo. Lo siento tanto Fairy Tail, Natsu, perdóname por no poder hacer lo que acabas de hacer. Dijo Dragon Ball mientras se echaba a llorar. Con Tecnología después de los ataques de Fairy Tail no hizo nada. Bueno, fue divertido jugar con estos insectos, creo que es hora de que termine esto. Pensó Tecnología mientras tomaba el vuelo y observaba cómo el lastimoso ser humano tomaba las manos como si eso fuera a ayudarlos. Un simple rugido debería reducirlos a nada. Pensó Tecnología mientras sonreía ante la expresión de desesperación en algunas de sus caras. Fue realmente la mejor parte de hacer lo que él conoce. A Tecnología solo le encantaba escucharlos rogar y gritar por misericordia, que nunca le ha mostrado a ninguno de sus oponentes en batalla y nunca lo hará. Luego vino un rugido y un destello de magia que sorprendió a Tecnología con la guardia baja. Pero lo que más lo sorprendió fue el hecho de que este rugido en realidad hizo que los insectos que se encontraban debajo de él sonrieran y tuvieran que mirar con esperanza para volver a todos ellos. Esto hizo que Tecnología se preguntara quién era el dueño de este rugido que estaba ocurriendo y finalmente se dio cuenta de que debía haber sido otro asesino de dragones que pertenecía al grupo que estaba debajo de él. Si solo estuviera aquí con ustedes, todos ustedes podrían haber tenido una oportunidad si sintiera su cantidad de magia correctamente. Pero lamentablemente no lo estaba y ahora tendrá que verlos morir frente a él. Pensó Tecnología con una sonrisa enfermiza que se extendía por su boca cuando el rugido se detuvo. Es hora de traerlo aquí. Pensó Tecnología cuando dejó escapar su propio rugido en respuesta al extraño y luego comenzó a crear un rugido devastador que solo iba a soltar una vez que el cazador de dragones se acercara lo suficiente como para ver a sus amigos. Solo un poco más cerca. Pensó Tecnología mientras veía a la persona en llamas venir de sus periféricos. Lo siguiente que Tecnología supo fue que fue golpeado por el rugido de este cazador de dragones que vino de la nada pero que aún no pudo perforar sus escamas. Definitivamente tuve razón con respecto a tu asesino, tienes el poder que la mayoría haría cualquier cosa para obtener, ese ataque casi pasó por mis escalas. Pero es realmente una pena que ahora vayas a morir por mis manos, hubieras hecho para un buen oponente en pocos años. Pensó Tecnología mientras desataba su rugido en la isla que luego desaparecía. Mi rugido no debería haberse deshecho de toda la isla. Pensó Tecnología mientras miraba el lugar que ya no tenía una isla. Otro rugido se soltó justo enfrente de Tecnología junto con la magia del matador a niveles nunca antes vistos para alguien tan joven como el asesino frente a él. Te mataré por quitármelos, Tecnología. Gritó el asesino cuando se lanzó a Tecnología con velocidades que el dragón tuvo problemas para seguir. Y el asesino comenzó a atacar a Tecnología, que no pudo determinar la posición del asesino porque solo se quedó en un lugar durante 2 ataques como máximo y se mudó a un lugar completamente diferente. El asesino literalmente iba a lugares que no eran importantes en absoluto, pero lo hizo solo para asegurarse de que Tecnología no pudiera predecir dónde podría terminar. Habrías sido un buen oponente en pocos años. Dijo Tecnología con una risita porque esta era la primera vez que hablaba con un humano en más de 100 años porque, en su opinión, ninguno de ellos era digno de escuchar su voz. Pero este asesino era diferente a todos los demás humanos e incluso a los otros asesinos con los que Tecnología ha luchado, pero este luchó con su vida verdaderamente en la línea, que es algo que la mayoría de los humanos tienen demasiado miedo de hacer. Pero no de esta y por lo que Tecnología pudo decir que era como trataba todas sus peleas, estaba literalmente listo para morir en esta pelea que le dio la capacidad de hacer cosas que una persona normal no haría. ¿De qué estás hablando si hubiera sido un buen oponente? Garra del dragón de fuego. Preguntó Natsu mientras él gritaba su ataque y golpeaba a Tecnología en la base de su ala derecha. ¿Por qué tu pequeña perra que realmente duele? Dicho Tecnología como aplastado donde Natsu era una vez, pero él ya estaba aterrizando otra garra del dragón de fuego en su cola. ¿Te das cuenta de que apenas me estás lastimando, asesino?
Preguntó Agnología molesta cuando Natsu conectó algunos más de esos golpes en varias partes de su cuerpo cada vez que apenas lo hacían a través de sus escamas. Sí, pero te dije que te iba a matar por quitarme a mis amigos. Declaró Natsu mientras continuaba sus rápidos ataques contra Agnología. Te quedarás sin energía pronto aquí, asesino, y cuando lo hagas, voy a disfrutar de comerte. Se burló de Agnología, quien dejó de intentar aplastar a Natsu y en realidad estaba ideando otro plan para acabar con la vida de este exasperante asesino. Puedo hacer esto Agnología todo el día si eso significa que puedo terminar contigo y tu reinado de terror. Gritó Natsu mientras seguía con su plan que hasta ahora ha estado funcionando bastante bien. Lo que usaba el tamaño de Agnología y una velocidad cada vez más lenta para su ventaja, pero realmente estaba empezando a pasarle factura a Natsu incluso cuando estaba en la fuerza del dragón. Me sorprende que hayas podido alcanzar la primera etapa de Dragon Force Slayer, y también me pregunto por qué solo dijiste que me llevé a tus amigos y no los maté. Preguntó Agnología cuando se le ocurrió una manera de terminar esta lamentable pelea, que lamentablemente fue la mejor que ha tenido durante años, considerando que el pequeño asesino podría atravesar sus escalas. Eso es porque de alguna manera se escaparon antes de que tu rugido llegara a ellos. Declaró Natsu mientras seguía agrediendo a Agnología. Ese es un ojo muy entusiasta que tiene en su asesino, pensé que algo estaba mal con la desaparición de toda la isla, lástima que cada vez que regresen no los estarás esperando. Entonces, ¿cuál es tu nombre de asesino y este es un gran honor? ¿Que solo he mostrado algunos oponentes? Preguntó Agnología con una gran sonrisa. Es Natsu Dragneel, el hijo de Igneel, el rey dragón de fuego. Dijo Natsu con orgullo cuando lanzó un golpe en uno de los puntos que atacó antes y finalmente extrajo sangre de la poderosa Agnología. Que solo tenía una sonrisa siniestra cuando soltó una gran cantidad de magia que lanzó a Natsu lejos de Agnología, que era exactamente lo que estaba esperando desde que Natsu estaba siempre a su lado y en movimiento. Con un golpe de su brazo izquierdo, Agnología hizo contacto con la cabeza de Natsu y luego lo vio caer al mar como un cohete. Agnología miró sus garras viendo la sangre de los asesinos en ellas, pero no tanto como él hubiera deseado, así que miró el mar esperando a que el asesino emergiera del océano en toda su fiera gloria y comenzar a la lucha. Pero eso no sucedió, así que Agnología dejó escapar su rugido de victoria y salió a buscar algo más para divertirlo. Natsu Dragneel, ese nombre suena familiar por alguna razón, supongo que no importa ahora que está muerto, pero tú fuiste el primero en hacerme sangrar. Definitivamente recordaré tu nombre Natsu Dragneel. Y pensar que Igneel podría haber aumentado tan fuerte asesino, tengo que entregárselo a ese viejo lagarto que él sabe cómo elegirlos. Tal vez debería intentar encontrarlo para poder ser yo quien le diga que maté a su precioso hijo. Pensó Agnología con una sonrisa sádica en su rostro mientras volaba en la distancia. En un barco con dos ex magos del corazón de Grimoire antes de cualquiera de los rugidos. Vamos Meredi, necesitamos salir de aquí lo más rápido que podamos. Declaró Ultear, que ya no llevaba el uniforme de Grimoire Art y llevaba ropa de civil. Pero antes de que Meredi pudiera responder, quien también estaba en un atuendo similar al de Ultear, un fuerte rugido llegó desde más lejos de ellos, haciendo que se taparan los oídos. ¿Qué demonios era ese Ultear? Gritó Meredi mientras el rugido continuaba y ambos todavía tenían sus oídos tapados. No conozco a Meredi y preferiría que no lo descubriéramos. Contestó Ultear con una mirada preocupada, preguntándose qué infierno nuevo estaba sobre ellos ahora como si Agnología no fuera suficiente. Gracias a Dios que se detuvo. Dijo Meredi con una sonrisa dirigida a Ultear, pero fue seguida rápidamente por el rugido de Agnología que hizo que ambos se taparan las orejas nuevamente. Solo tenías que decir eso, ¿verdad? Preguntó Ultear con una pequeña sonrisa. Alguien tenía que hacerlo. Respondió Meredi con su pequeña sonrisa, contenta de que Ultear no la iba a dejar. ¿De qué crees que fue todo eso? Preguntó Meredi tan pronto como el rugido de Agnología se detuvo. Ese. Fue la respuesta de Ultear cuando señaló un cuerpo en llamas volando por el cielo. ¿Qué diablos fue eso? Preguntó Meredi nunca habiendo visto algo así. Ese sería el Salamander, Natsu Dragneel. Uno podría incluso llamarlo el verdadero As de Fairy Tail ya que viene a salvar el día cuando nadie más puede. Explicó Ultear mientras ambos lo observaban volar en Agnología. ¿Él no va a tratar de pelear con Agnología, es Ultear? Preguntó Meredi, quien sabía que tal cosa sería un suicidio.
Pero antes de que Ultear pudiera contestar, vieron a Natsu desatar su propio fuego en agnología, que definitivamente respondía a la pregunta de Meredi. Pero ver desaparecer a toda la isla mientras el rugido de agnología hacía que el contacto los asustara tanto que solo podían sentarse allí y ver a Natsu atacar a agnología. En realidad está luchando contra él. Dijo Meredi en completo shock de que Natsu no fue asesinado instantáneamente. Sí, y quiero tener una mejor vista. Dijo Ultear mientras enviaba su orbe para mirar más de cerca sin poner en peligro sus vidas más de lo que ya estaban. Y lo que vieron fue asombroso, no solo Natsu no se estaba muriendo, sino que en realidad estaba quitando algunas de las escalas de agnología con sus golpes. ¿Y se suponía que él estaba en esta isla cuando atacamos Fairy Tail? Preguntó Meredi, quien estaba realmente feliz de que Natsu no lo estuviera porque, por lo que estaba viendo, ninguno de ellos habría tenido la oportunidad. Sí, se suponía que debía ser, pero tuvo suerte para nosotros en su última misión que se lesionó. Declaró Ultear mientras observaba a las dos casas, de poder luchar y escuchar las pocas palabras que estaban intercambiando. ¿Qué podría haber lastimado a un mago así? Preguntó Meredi. Un dragón que es solo un tipo diferente de dragón. Respondió Ultear rápidamente, ya que ella no quería perderse nada de lo que se dijeron el uno al otro. Wow, eso es bastante impresionante. Declaró Meredi con una pequeña sonrisa. De ninguna manera. Gritó Ultear con incredulidad. ¿Qué dijeron Ultear? Preguntó a Meredi porque no escuchaba a los dos hablar mientras luchaban, estaba fascinada por la velocidad y la fuerza de Natsu. Los magos de Fairy Tail siguen vivos de alguna manera. Declaró Ultear. ¿Pero cómo, toda la isla se ha ido? Preguntó a Meredi, pero ni siquiera le importó la respuesta porque vio algo que no quería ver. Y eso fue ver a Natsu finalmente recibiendo un golpe y cayendo del cielo al océano, que sería su lugar de descanso final. No. Jadeó Meredi mientras observaba a Natsu hundirse en el océano gracias al orbe de Ultear. Tenemos que hacer algo Ultear. Dijo Meredi mientras acudía a Ultear, que parecía estar realmente enfocada en algo mientras esperaba que algo más sucediera. Ultear, ¿qué estás haciendo? Él necesita nuestra ayuda. Dijo Meredi cuando Agnología dejó escapar su rugido de victoria y se fue. Ahí, ya que finalmente se fue, podemos ir a buscarlo. Respondió Ultear con una sonrisa. ¿De qué estás hablando, Ultear? Preguntó Meredi cuando Ultear comenzó a dirigir la pequeña nave hacia donde Natsu cayó. Hice exactamente lo que querías Meredi, una vez que Natsu se fue al océano, lo atrapé con algunos de mis orbes y luego eliminé el agua a su alrededor con mi arco de tiempo. Pero tuve que esperar hasta que Agnología se fuera, de lo contrario, todo eso ser por nada. Dijo Ultear mientras se acercaban a donde estaba Natsu. ¿Sigue vivo después de ese golpe? Preguntó Meredi dándose cuenta de que Natsu en realidad podría haber muerto de un golpe como ese. En realidad, ahora pensaba que sería un milagro si él estuviera vivo porque un mago normal definitivamente estaría muerto, pero nuevamente, lo que acababa de ver de Natsu le demostró a Meredi que él no era nada normal. Cabe destacar que Natsu apenas se apartó de ese ataque fatal. Pero podría haber perdido un ojo en el proceso de esquivarlo e impedir que el ataque le quitara toda la cabeza. Explicó Ultear mientras detenía el bote y flotaba hacia ellos Natsu con sus orbes levantándolo. Oh querido señor. Dijo Meredi, quien miró la cara de Natsu, que ahora tenía 3 cortes profundos que iban desde la mitad de su frente y luego sobre su ojo izquierdo en un ángulo hacia abajo que terminaba justo después de su pómulo. Había tanta sangre que Meredi no podía decir si su ojo izquierdo estaba allí o no, y realmente esperaba que fuera por su bien, porque definitivamente le tomaría mucho tiempo adaptarse a un ojo. Deja de mirarlo Meredi y ayúdame a limpiar y vendar sus heridas. Dijo Ultear en un tono maternal que interrumpió a Meredi sobre ella mirando las heridas de Natsu. Lo siento Ultear. Respondió Meredi mientras rápidamente comenzaba a ayudar a Ultear con la limpieza de las heridas. Unos minutos más tarde, la mitad izquierda de la cara superior de Natsu estaba completamente envuelta en vendajes. ¿Por qué no está despierto todavía Ultear? Preguntó Meredi cuando empezaron a regresar al continente de Fiore. Probablemente acaba de ser eliminado por ese golpe Meredi, ya viste lo rápido que voló al agua. Declaró Ultear que ella estaba conduciendo su bote. Entonces, ¿qué vamos a hacer con él? Preguntó Meredi, quien se dio cuenta de que ella nunca pensó en lo que harían una vez que lo salvaran de ahogarse. Llévalo a Fairy Tail, por supuesto. Contestó Ultear con una pequeña sonrisa. ¿Estás seguro de que eso es sabio, Ultear? Todavía nos quieren por ser miembros de Grimoire Arts. Dijo Meredi con el ceño fruncido. Sí, eso es cierto, pero no podemos dejarlo en algún lugar donde un extraño lo pueda asaltar o matar.
Fairy Tail necesitará su fuerza ahora más que nunca antes, Meredy, y esto será lo primero que hice. Por un largo tiempo. Pero definitivamente no será la última, que te prometo que Meredy, esa es una promesa que tengo la intención de cumplir. Dijo Ultear con una pequeña sonrisa y una mirada de determinación en sus ojos. Te olvidaste de devolver a ese pueblo a su estado original. Dijo Natsu mientras se sentaba, sorprendiendo tanto a las chicas que casi se cayeron del bote. Fácil, ustedes dos, disculpe por eso, no pensé que te asustarías así. Dijo Natsu mientras comenzaba a jugar con sus vendajes. ¿Cuánto tiempo has estado despierto? Preguntó a Ultear, quien ya se ha encontrado con Natsu y sabe que no es tan tonto como le gustaría que todos los demás creyeran. Lo suficiente como para saber que ustedes dos me salvaron cuando no tenían que hacerlo, y también que alguna vez fueron miembros de Grimoire, que es uno de los dos jefes restantes de la Alianza Balam. También sé que ustedes dos se arriesgarían siendo capturado para llevarme de vuelta a Fairy Tail. Lo que no sé es por qué los ex miembros de Grimoire estaban en la isla Tenrou y por qué ustedes dos tienen el aroma de algunos de mis amigos en ti. Dijo Natsu mientras arrancaba las vendas, causando que las heridas comenzaran a sangrar nuevamente. Oye, ¿por qué hiciste eso? ¿Nos tomamos muchas molestias para hacer que te vendas? Preguntó Meredy con una voz enojada que solo hizo reír a Natsu. Y estoy agradecido por eso, pero si los dejé allí, entonces no podría hacer esto. Dijo Natsu mientras disparaba fuego en su rostro, aturdiendo tanto a Meredy como a Ultear por su extraña acción. Ambos estaban a punto de preguntarle qué demonios estaba haciendo cuando dejó de disparar llamas, y les mostró lo que acaba de hacer. Entonces, ¿cómo se ven? Preguntó Natsu con una sonrisa en su rostro mientras miraba a las dos chicas con él. Ambos se asombraron de que él trataría de sellar sus heridas de tal manera que definitivamente asegurara que iban a dejar cicatrices, a pesar de que las posibilidades de eso ya eran muy altas. Diría que te ves muy intimidante a Salamander. Dijo Ultear con una pequeña sonrisa mientras miraba las tres grandes cicatrices que pasaban sobre su ojo izquierdo y, sorprendentemente, no captaban el ojo en el proceso. ¿Puedes decir eso otra vez, pero cómo te dejó acnología con tres cortes que se juntan? Preguntó Meredy mientras miraba las nuevas cicatrices de Natsu. Bueno, mi mejor conjetura es que él juntó sus garras sabiendo que iba a pegarme y quería infligir el mayor daño posible. Pero volvamos a por qué ustedes dos estaban en la isla y olemos como si se hubieran encontrado con algunos de mis amigos. Preguntó Natsu con una expresión muy seria en su rostro. Te lo diré, pero prometo que no harás daño a Meredy ya que solo me estaba siguiendo y no sabía nada mejor. Dijo Ultear con una mirada feroz, lo que significa que esto no era negociable. No veo ningún problema con eso, y no puedo ver por qué querría lastimarla. Respondió Natsu. ¿Podrías cambiar tu opinión sobre eso después de que te cuente lo que pasó? ¿Prometes a Natsu? Preguntó Ultear. Sí, Ultear, te prometo que no haré daño a Meredy después de que me cuentes lo que pasó. Dijo Natsu con una sonrisa. Después de eso, Ultear entró en el detalle completo de lo que sucedió en la isla. Bueno, todo lo que ella sabía y lo que escuchó de otros miembros con los que se encontró al huir de la isla. Así que eso es lo que pasó y Natsu prometió que no lastimaría a Meredy, así que si tiene ganas de atacar a alguien, puede eliminarlo. Dijo Ultear con el ceño fruncido y cerró los ojos esperando recibir un fuerte puñetazo. ¿Por qué demonios atacaría a la gente que me salvó? Preguntó Natsu con una cara confundida mientras miraba a Ultear. Bueno, por lo que les hicimos a tus amigos, por supuesto. Declaró Ultear. Ah, es por eso que pensaste que te atacaría. Dijo Natsu mientras se reía entre dientes como si acabara de escuchar una broma graciosa. ¿Por qué te ríes, Natsu? ¿Esta es una situación seria? Preguntó Meredy con una mirada fulminante. Lo siento, ustedes dos, pero en serio lo están haciendo más grande de lo que realmente es y les mostraré por qué. Entonces, la primera pregunta para ustedes dos, ¿mataron a alguien de Fairy Tail? Preguntó Natsu con una pequeña sonrisa y ambas chicas negaron con la cabeza. Bueno, la segunda pregunta, ¿alguno de los dos les hizo algo que les causaría desfiguración o que no pudieran hacer cosas como las que solían hacer? Lo que estoy tratando de preguntar es si el daño que causaste fue permanente. Preguntó Natsu. No, no creo que ninguno de nosotros lo hiciera. Contestó Ultear mientras miraba a Natsu, quien solo les estaba sonriendo. No veo ninguna razón para que me enoje con ninguno de ustedes. Dijo Natsu mientras aún les sonreía. Pero, ¿qué hay de todo lo que hicimos antes de esto? ¿No quieres volver con nosotros por hacer cosas terribles en nuestro pasado?
Preguntó Ultear, que sentía que necesitaba ser castigada por todos los terribles crímenes que ya había cometido. Eso está en el pasado y atacarte ahora, cuando estás planeando hacer cosas para compensar lo que hiciste mal antes, sería estúpido. Respondió Natsu con una sonrisa. Eres demasiado agradable, Natsu. Dijo Ultear con una pequeña sonrisa. Solo para la gente que se lo merece, porque confía en mí ahora mismo, tengo algunas personas de las que no me importaría echarle una patada. Dijo Natsu con una sonrisa. Eres raro, Natsu. Dijo Meredi con una gran sonrisa. Gracias, Meredi. ¿Y qué planean hacer ahora? Preguntó Natsu mientras se apoyaba en el costado del bote con una sonrisa en sus labios. En realidad no lo sé, tal vez solo ayude a las personas con las que nos encontramos. Dijo Ultear sin saber realmente lo que ella o Meredi iban a hacer. Luego tengo una sugerencia que podría arreglar todo eso y también hacer que los dos no tengan que estar siempre lejos del consejo. Dijo Natsu con una sonrisa satisfecha. ¿Y cuál sería esa la sabia y sabia salamandra? Preguntó Ultear en tono burlón. Bueno, si solo vas a burlarte de mí, entonces no creo que te lo diga. Declaró Natsu en un tono infantil que hizo que Ultear comenzara a reírse. Oh no, lastimé los grandes sentimientos de Salamandra al hacer comentarios sobre su inteligencia. Preguntó Ultear una vez más en ese tono burlón. No, no lo hiciste, Ultear, porque he estado escuchando ese tipo de cosas prácticamente toda mi vida. No te lo digo a los dos porque tengo la sensación de que no pueden soportar no saber qué está pasando exactamente. Respondió Natsu con una sonrisa de suficiencia en su rostro cuando Ultear solo lo fulminó con la mirada porque él tenía razón en el dinero con esa suposición. Lo siento, Natsu, pero estás equivocado acerca de eso. Declaró Ultear, que no quería admitir que Natsu estaba en lo cierto acerca de su suposición. Bueno, si ese es el caso, entonces puedes esperar hasta que lleguemos a Argeon. Respondió Natsu con una gran sonrisa. No será un problema, Natsu, ¿y no se supone que estés realmente enfermo ahora que estás en un medio de transporte? Preguntó Ultear con una sonrisa maliciosa. Oh, mierda, ¿por qué me recuerdas? Dijo Natsu cuando se volvió de un color enfermizo y comenzó a colgarse del costado del bote gimiendo de incomodidad. Todo el tiempo que estuvo haciendo esto, Ultear se rió como si fuera la cosa más divertida que ella haya visto nunca. Ustedes dos son raros. Dijo Meredi con una gran sonrisa mientras observaba a Natsu de repente tener un caso grave de mareo por movimiento, mientras que Ultear, por su parte, se reía más de lo que lo había hecho en todos los años que la conocía. Y era algo que Meredi quería ver más y sabía que estaba sucediendo todo debido al asesino de dragones de cabeza rosada que estaba a mitad de camino de su barco en este momento. Así que el resto de su viaje en bote fue mucho más de eso. Natsu murmuró acerca de cómo nunca llegaría en una forma de transporte y cómo era la cosa más malvada del mundo y cómo un día los destruiría a todos para que nunca tenga que sufrir de nuevo. Y Ultear simplemente se sentaba y se reía del pobre cazador de dragones y de vez en cuando le preguntaba a Natsu cuál era su idea, con la esperanza de que él simplemente le dijera que se olvidara de estar en un bote. Pero eso nunca sucedió y todo el tiempo Meredi se sentó y observó a los dos hacer sus propias cosas mientras ella solo tenía una sonrisa en su rostro. Cuando finalmente regresaron al territorio continental de Fiore, ya estaba oscuro, así que decidieron acampar para pasar la noche ya que ninguno de ellos tenía joyas. Natsu recibió un gran fuego para ellos y puso encima un gran jabalí que de alguna manera mató y no le diría a Meredi o Ultear cómo. Estaban todos bien sentados alrededor del fuego comiendo grandes pedazos del jabalí que era su cena del día. Entonces, Natsu, ¿vas a contarnos tu brillante plan? Preguntó Ultear con una sonrisa. Claro, ¿por qué no? Ya que dije que lo haría cuando llegáramos a tierra firme. Respondió Natsu con una sonrisa y no dijo nada más. Vamos, Natsu, por favor, solo dinos. Suplicó Meredi mientras le daba los ojos de cachorro que habían matado por algo que Natsu les iba a decir. Está bien, aquí está, ¿por qué no se unen a Fairy Tail? Sugirió Natsu con una sonrisa. ¿Qué? ¿No puede ser serio? Gritó Ultear con incredulidad. No bromearía sobre algo como esto. Ultear y Fairy Tail definitivamente podrían usar dos magos fuertes como ustedes dos. Respondió Natsu con una gran sonrisa. ¿Realmente crees que podríamos unirnos a Fairy Tail, Natsu? Preguntó Meredi con los ojos grandes. Sí, no será un problema si los apoyo a ustedes dos. Dijo Natsu mientras miraba a Meredi, quien se veía realmente entusiasmado con esta idea. Natsu, ¿y si el resto del gremio no es tan indulgente como tú?
Le preguntó a Ultear, quien estaba empezando a intentar y pensar las razones por las cuales esto no funcionaría. Es posible que no estén de inmediato, pero esta no es la primera vez que tomamos a alguien que solía ser nuestro enemigo y lo hicimos parte de nuestra loca familia. Y además, si quieres pensar en esto de otra manera, piensa. De que esta es una forma en la que puedo vigilarlos a ustedes dos y asegurarme de que los dos hayan cambiado para siempre y que no vayan a volver a sus viejas costumbres. Dijo Natsu con una gran sonrisa. Podemos decir, Ultear, esto parece ser una buena oferta que nunca podríamos conseguir de nuevo. Dijo Meredi emocionada justo al lado de Ultear. ¿Qué pasa con el consejo, Natsu? ¿No te dejarán ver a un mago oscuro que formaba parte del antiguo consejo y lo destruyó? Esto solo les daría razones para intentar disolver Fairy Tail. Señaló Ultear. Después de que los viste en la isla Tenrou, ya estaban tratando de hacernos eso para que ustedes dos se unieran a Fairy Tail. Eso no va a cambiar ya que ya estaban tratando de deshacerse de nosotros. De los dos, tendrán que superarme primero, y digamos que no creo que vayan a querer y me hagan más enemigo de lo que ya soy cuando una invasión de Dark es una posibilidad. Dijo Natsu con una gran sonrisa en su rostro. ¿Cómo cambia eso nada, Natsu? Preguntó Ultear. Me da un enorme chip de negociación, Ultear, especialmente porque los otros cazadores de dragones, excepto Cobra, se han ido. Y somos los únicos magos que incluso pueden dañar a los dracos ya que son criaturas dracónicas. Solo mira lo que pasó con el primero que mostró el consejo, hizo todo lo que pudo y finalmente tuvo que pedirme específicamente que me deshiciera de esa lagartija porque no podían hacer nada por sí mismos. Explicó Natsu con una gran sonrisa. Sí, eso es algo que podrías usar contra ellos, pero no creo que funcione para algo tan grande como este, Natsu. Respondió Ultear. Si no es así, lucharé contra cualquiera que envíen para que intente llevarse a los dos. Declaró Natsu aún con una sonrisa en su rostro. ¿Te convertirías en un enemigo del consejo solo para que nos unamos a tu gremio, Natsu? Preguntó Meredi, quien se sorprendió al escuchar que él haría eso por ellos. Sí, y como he dicho antes, no soy un fanático de esos bastardos atorados de ninguna manera y seguro que no me quieren. Dijo Natsu con una sonrisa. Sabes que podrían arrestarte por ir en contra de ellos. Señaló a Ultear, que quería asegurarse de que Natsu supiera exactamente en qué se estaba metiendo al proponer esta idea. Sí, ¿y qué pasa si tengo que sentarme en una celda durante unos días o incluso unos meses? Eso es notorio. Sé que con el tiempo vendrán a rogar por mi ayuda cuando el próximo dragón venga a Fiore y comience a enloquecer. Y me sentaré y solo me reiré de ellos. La única razón por la que haré algo por ellos es si me dan lo que quiero, y es que ustedes dos son perdonados de sus crímenes pasados y son miembros de Fairy Tail. Declaró Natsu con total confianza en su plan. En realidad, esto podría funcionar si agregamos algunas cosas, como alertar a la prensa sobre la posibilidad de que vengan más dragones y que los cazadores de dragones sean los únicos que pueden hacer algo al respecto. Además, dígales de antemano que iría voluntariamente contra el consejo si tratan de llevarse a cualquiera de los miembros de Fairy Tail y no ayudarán si se presenta otro dragón si hacen algo así. Sugirió Ultear con una pequeña sonrisa. ¿Cómo va a dejar que el público sepa acerca de esto? ¿Cambiará algo? Preguntó Natsu mientras se rascaba la nuca. Estás olvidando a Natsu que solía estar en el consejo y la opinión pública es en realidad nuestra arma más poderosa contra ellos. Porque no pueden hacer que los ciudadanos de Fiore piensen mal de ellos, especialmente después de lo que sucedió con el último consejo. Usaremos su carta de triunfo junto con las noticias y el hecho de que usted ya sacó un dragón para el consejo y hace que esto realmente funcione. Explicó Ultear con una gran sonrisa. Me alegra saber que estás a bordo de Ultear. Respondió Natsu con una gran sonrisa. Solo estoy de acuerdo porque ya aprendí que, una vez que te propongas algo, no hay nada que se interponga en tu manera de lograrlo. Y es mucho mejor estar contigo en lugar de estar en contra. Tú. Dijo Ultear con una gran sonrisa. Maldición, y ahora mismo quiero que tú y Meredi sean parte de Fairy Tail. Dijo Natsu aún teniendo esa sonrisa en su rostro, causando que Ultear tuviera un leve rubor en sus mejillas. Sí, no puedo creer que voy a unirme al gremio con el que literalmente fui enemigo esta mañana. Meredi vitoreaba. Que eres Meredi y solo sé que todos los demás en Fairy Tail los van a amar a los dos. Respondió Natsu con una gran sonrisa mientras se acostaba. ¿De verdad lo crees, Natsu? Preguntó Meredi. Sí, pero puede tardar un poco, pero confía en mí cuando digo esto.
Eventualmente llegarán y cuando lo hagan, también estarán más que felices de ir en contra del consejo para mantenerte cerca porque eso es lo que la familia es dispuestos a hacer el uno por el otro. Explicó Natsu con una sonrisa en su rostro mientras pensaba en todas las locuras que Fairy Tail ha hecho para mantener a su familia unida. Tener una familia suena bien. Declaró Ultear con una pequeña sonrisa. Lo es, y ustedes dos ya están separados de uno, el resto simplemente no lo saben todavía. Respondió Natsu con una gran sonrisa en su rostro. Realmente eres un extraño Natsu, en más de un sentido. Dijo Meredi con una gran sonrisa. Sé que Meredi ya me lo ha dicho varias veces hoy. Y sigo agradeciéndole el complemento, pero creo que es hora de que todos nos vayamos a dormir, porque mañana será un gran día. Tengo para decirle al resto del gremio que el grupo en la isla de Tenrou se irá por quién sabe cuánto tiempo, pero al menos ganamos 2 nuevos miembros. Dijo Natsu con una leve sonrisa mientras se acomodaba para pasar la noche. ¿Vamos a contarles sobre nuestro pasado de inmediato, Natsu?, preguntó Ultear mientras se preparaba para dormir. Por supuesto que lo estamos, justo después de que ustedes dos reciban sus sellos, por supuesto. Respondió Natsu con una gran sonrisa. Bueno, ¿no estás siendo el pequeño dragón inteligente?, dijo Ultear en su tono burlón. Soy un dragón, pero no hay nada de lo que me importa, Ultear. Respondió Natsu. Y te creeré en eso, Natsu. Respondió Ultear en tono sensual mientras lo miraba causando que Natsu tuviera un leve sonrojo solo por la forma en que decía esas palabras. Ustedes dos son raros. Declaró Meredi mientras se alejaba de ellos y con una gran sonrisa en su rostro. Esa fue la última conversación que tuvieron durante la noche, ya que todos se quedaron dormidos. Se despertaron justo cuando salía el sol y se dirigían a Magnolia y para alivio de Natsu no en ninguna forma de transporte, ya que ninguno de ellos tenía ninguna joya. A medida que caminaban, se conocieron mucho mejor, aprendieron sobre sus pasados y cosas como los gustos y disgustos de todos. Casi todas las cosas que su familia sabría sobre usted, Meredi y Ultear al principio dudaron en dar esa información personal. Lo que Natsu dijo que entendió y dijo que nunca tuvieron que decirle nada que no quisieran y luego les contó todo sobre su pasado. Esto provocó que Meredi y Ultear se abrieran lentamente hacia Natsu y finalmente le contaran todo sobre sí mismos y todo el tiempo que escuchó su historia, nunca los miró con disgusto por algunas de las cosas que hicieron. Eso fue algo que Meredi y Ultear realmente apreciaron y tan pronto como llegaron a Magnolia, Ultear hizo su parte del plan, que fue fácil ya que todo lo que tenía que hacer era hablar un poco con un periodista. Después de eso, acababan de llegar a la sala de clanes de Fairy Tail. Bueno, aquí está el nuevo hogar de tus dos. Dijo Natsu mientras caminaban hacia ella. Es tan grande. Dijo Meredi mientras miraba el gran edificio. Sí, la última vez que se destruyó, Grams decidió construirlo un poco más grande, no me gustó al principio, pero finalmente creció en mí. Respondió Natsu con una gran sonrisa. Honestamente, me estoy poniendo nerviosa aquí, y si te equivocas, Natsu y nunca nos aceptan como piensas que lo harán. Preguntó Ultear de manera nerviosa. No te preocupes por eso, Ultear, te prometo que les gustarás a los dos y si no, los haré. Dijo Natsu mientras tenía una sonrisa maliciosa extendida en su rostro y encendió su mano derecha en fuego. ¿Le harías eso a tus propios miembros y familia?, preguntó a Meredi, que se sorprendió de que Natsu fuera a pelear con ellos si no aceptaban a Ultear y a ella. No al principio, pero sí, dijo Natsu, quien comenzó a gruñir porque estaban lo suficientemente cerca del gremio que podía oler lo que estaba pasando dentro de él. Natsu, ¿qué pasa?, preguntó a Ultear mientras veía a Natsu cambiar en un instante de la diversión que tenía con el tipo con el que estaban todo el día. En alguien que parecía que estaba listo para pelear con tecnología otra vez y esta vez ganar. Esos jodidos bastardos tuvieron que venir aquí antes que yo, no lo hicieron, ellos van a tener que cuidarse. Dijo Natsu mientras salía para el gremio con Meredi y Ultear siguiéndolo de cerca. Ambos preocupados por lo que podría hacer que Natsu se enfadara en una fracción de segundo.